Una pregunta, ya, ¿te suscribiste? Bueno, empecemos, y en ese mismo momento, la doctora empezó a tratar al sujeto que estaba mutando, y ésta, le pide que se esté quieto, le pone una liga, y le inyecta algo, y podemos ver que el sujeto se ve más aliviado, y la doctora dice que está estabilizado, y en ese momento, podemos ver a la vicepresidenta que llama a la doctora, mientras que el prota se pregunta que si acaso funcionó. Y en ese momento la doctora también llama a la vicepresidenta, y estas hacen choque de titanes. Oh, sí, claro que sí, y la doctora dice que hay tarifa de rescate, tarifa de medicamentos, tarifa de taxi, tarifa de mano de obra, tarifa de horas extras, tarifa de dificultad mental, y le pide que liquide la cuenta. Y el prota se había estrellado del susto, y después de levantarse, se pregunta que por qué es tan caro, pero dice que no importa, y le preguntará por el suero, y en ese momento el prota llama a la doctora, y ésta se sorprende un poco, y dice que es Liu Feng, y el prota le dice que su hermana tiene síntomas similares, y le pregunta que si su suero puede curarle, pero la doctora le pregunta que si está hablando de megalomania mutante, y le pide que hablen en la clínica, y tiene que pagar por la visita, y el prota le pregunta que qué dice, pero después de esto ambos se marchan, y podemos ver a la doctora discutiendo con un sujeto, y le dice que es muy caro, y le pregunta que si acaso es una lata de oro, pero el sujeto, bastante calmado, le dice que en ese mundo no existe la comida enlatada barata, y más adelante, podemos ver que al prota lo tienen de recadero, pero hasta yo haría los recados de ser así. Y unos chicos que llaman al hermano mayor, y después de esto, podemos ver al prota entrar a un edificio el cual parece una clínica, pero solo podemos ver unas luces LED con una chica bastante sensual, pero bueno, ya dentro el prota llama a la doctora, y ésta se lanza en un sillón y empieza a estirarse, y dice que está bien, y le pregunta que cuál es la situación, pero antes de esto, pregunta seria, ¿se han dado cuenta de lo rico que se ven los panties de la doctora? Bueno, comenten. Pero el prota le dice que el caso de su hermana es un poco especial, y fue interrumpida en el proceso de convertirse mutante, y no está en buenas condiciones, y en ese instante la doctora se acerca rápido, y le pregunta que qué dice, que como que interrumpida durante la mutación, y le pide que le lleve a verla. Pero el prota se asustó, y cada vez que se asusta escupe baba, y el prota le dice a la doctora que se calme, porque su hermana está fuera de la ciudad ahora mismo, y la traerá la próxima vez, pero la doctora dice, que no cree que su suero funcione en ella, pero puede desarrollar un híbrido para ella, y tendrá que verla en persona para saberlo, y el prota le dice, que tiene una misión de exploración en Onsenam por órdenes de la Asociación de Mutantes, y saldrá el próximo día. Así que la llevará a ver a su hermana pasado mañana, y la doctora le pregunta que qué dice, que si acaso él es un mutante y ha tomado esa misión, pero dice que no importa, porque tal vez se encuentren bastante pronto, y la doctora le dice que muy bien, y por salvarle la vida, irá con él por 5 latas, mientras que el prota, menciona que esa mujer es codiciosa, y en ese momento entran unos niños, llamando a la hermana Chin. Pero en ese instante los niños dicen que lo sienten y no sabía que habían invitados, pero es que tienen mucha hambre, y el prota se pregunta si son niños, mientras que la doctora se sorprende y dice que ya están ahí, y en ese momento, toma la bolsa con las compras y empieza a repartirles la comida a todo, y el prota menciona que esa es la lata que le quitó la doctora, y se pregunta que si era originalmente para esos niños. Pero después de unos momentos de repartir todo, la doctora dice que esa es toda la comida que ha ganado ese día, así que deben llevársela a casa y comérsela, y los chicos le gritan que muchas gracias y se van, mientras que el prota se pregunta que si será, que ella es codiciosa por esos huérfanos, pero se pregunta que por qué. Pero en ese instante, la doctora dice que él debe estar preguntándose por qué hace esto, y esto llama la atención del prota, y la doctora le dice que no mucho después de que se estableciera el campamento de la ciudad norte, fue traicionada y gravemente herida, y fue arrojada al basurero fuera de la ciudad como un cadáver, y si hubiera sido una persona normal, le habrían desnudado y vendido a un carnicero del mercado negro, pero fueron esos chicos los que vinieron a rescatarle. Y le dieron las pocas comida que les quedaba y le mantuvieron a salvo, y entonces supo
que incluso para ellos no moriría fácilmente, porque son la única luz en esa ciudad oscura, y el prota se queda bastante serio. Pero fuera de la clínica, podemos ver a los niños que van muy felices dándole las gracias a la doctora, pero uno choca con un sujeto, y este pisa la lata, y el chico grita que su lata, y podemos ver una sonrisa un poco conocida, que le grita a la doctora, y le pregunta que cuándo va a pagar el dinero que debe, y ésta se asusta, y dice que no puede ser, porque son ellos, y el prota, pregunta que quién es, y la doctora empieza a maldecir, porque deben haberle visto comprando algo, y el prota, le pregunta que si está en problemas, y le dice que él debería poder ayudarle a resolverlo, pero la doctora le dice que no, porque incluso si es un mutante no puede manejarlos, porque son uno de los mafiosos más grandes de la zona. Y estos siguen gritándole a la doctora que porque no sale, y podemos ver que es el anciano cagón, que grita que matará a todos sus amados hijos si no sale, y este mismo, se proclama el segundo líder invencible mutante clase D, pero el prota pone una cara estúpida, y se pregunta, que cómo que clase D, y que cómo que invencible, pero en instante parece comprenderlo todo, y entonces mencionan, que Mengument la secta de artes marciales de Son, está repleta de maestro. Y los discípulos de la secta Mengumen son todos hombres, y un verdadero hombre feroz, siempre tiene que afrontar contratiempos, y este dice que es el más fuerte, pero en ese instante, alguien dice que ya se están recuperando del fracaso de las filtraciones, pero el anciano le grita que se calle la boca, porque fue solo un error, y dice que ese bastardo no solo le dejó en ridículo en público, sino que además se le quitó una de sus manos, y si vuelve a encontrarse con él le meterá la cabeza por el culo, ok. Pero en ese instante alguien se acerca al anciano poniendo su mano en su hombro, y es el prota, que le dice que se vuelven a encontrar, y este pone una magnífica cara, malditamente digna del momento, y en ese instante se tira al suelo como una niña, y le dice que lo siente, mientras que los chicos de atrás gritan que no puede ser, porque ese es el diablo, pero en ese momento el anciano pregunta que qué pasa, pero dice que no se equivocó, y en ese instante se pone en pie, y grita que maldita sea, preguntando que cómo él se atreve a burlarse de él, pero en ese instante sale la doctora, y grita que pare porque va a salir, pero ya el prota había lanzado un puñetazo, que al verle detenidamente, estaba rompiendo toda su armadura, mientras que los sujetos que acompañaban al anciano estaban bastante sorprendidos, y ya la doctora estaba bastante sonrojadita, lo que nos quiere decir, que en un futuro no muy lejano, chiqui chiqui, chaca chaca, y mientras el prota sostiene al anciano, le dice que vuelva, y que le diga a su jefe, que él el mutante de rango a Liu Feng está a cargo de ese lugar, y quien se atreva a molestar a la doctora de nuevo, pero esperen, este se pone modo ultra galaxia infinito sensual serio, y dice que los matará a todos. Y los hijos de la doctora, bueno o los hermanitos, están felices, y la doctora menciona que es increíble mientras sigue sonrojada, y menciona, que tal vez él puede ayudarle a conseguir su venganza, y a botar todo ese estrés que tiene, bueno el estrés no, pero seguimos, más tarde en la noche, el prota dice que no esperaba retrasarse tanto en la casa de la doctora, pero el mercado de clavos está cerrado, ya que al final de la batalla con el anciano, la doctora le preguntó, que si no sabía que el mercado de esclavos cerraba a las 5 de la tarde, y tiene una deuda de gratitud con el jefe de los esclavos, así que lo llevará a conocerlo la próxima vez, y el prota menciona, que supone que tendrá que volver en otra ocasión, pero pensará en la tarea del próximo día, y se pregunta, que qué harán Callie, Lee Sin y él, porque Lon Swan mantendrá la casa. Y esa misión consiste en encontrar la tecnología de nanonúcleos, y le pide al sistema que muestre el panel de su gente, y podemos ver que sale una pantalla, y este se pregunta que si es el momento de fortalecerse, pero no vamos a leer esto, estamos en chicas sexys no en el prota, y por cierto su fuerza está creciendo un poco. Pero no es nada interesante, y este dice son cosas necesarias, y créanme, que el primero es el número de punto de niveles de punto de habilidad que se ha acumulado recientemente, y por el momento parece que es un marcial y extremadamente ofensivo, y el maestro de Kung Fu mejora el instinto de combate, la forma de esquivar y el dominio de las armas, y el level 8 da la extraña habilidad de artes marciales cibernéticas, y ese talento avanzado le hace muy fuerte, y en ese caso va a llegar hasta el final,
Y pone otro 8 puntos de atributo en maestro de Kung Fu hasta nivel 16, y mira qué nuevos talentos hay, y 4 puntos de atributos para aumentar la fuerza, y una notificación, que dice que el maestro Kung Fu level 16 obtiene un nuevo talento uso doble, y puedo usar armas cuerpo a cuerpo con ambas manos, pero al mismo tiempo aumenta el daño de las armas en 2 veces cuando empuña armas cuerpo a cuerpo, y el prota se pregunta, que como que 2 mentes en una sola, y dice que esa es la mano mecánica del anciano de antes, y ha pensado en un arma que puede usar con 2 metales, y este hace un intercambio de imagen, y podemos ver que le llega una notificación. Se han mejorado sus guantes de Kung Fu al nivel 3, y debe conseguir la hoja de mantis, y el prota menciona que las 2 mentes de cuchillas ya están listas, pero todavía le quedan 3000 puntos, así que comprará el arma, ya que no puede conseguir potencia de esa arma, y está seguro que a Lee Sin le encantará. Y en ese instante podemos ver que una sexura, bueno, una hermosura que se teletransporta, y el prota le dice que justo a tiempo para ver la nueva arma que ha hecho para ella, y ésta se sorprende, y dice que recibió un buen regalo tan pronto como llegó ahí, y le da muchas gracias. Y en ese momento le da un abrazo entrando su cara putamente exactamente en el cielo, y Lee Sin le dice, que esa noche ellos, pero el prota le pide que espere un minuto porque Callie todavía está en el auto afuera, pero esta, pregunta que si no es mejor aún, y el prota menciona que activó su fetiche salvaje, pero en ese momento Callie va entrando, y le pregunta al prota que con quién está hablando, que quién está dentro, y ésta abre la cortina imprudentemente, y en ese instante Callie pregunta, que quién está dentro, mientras el prota menciona que no puede ser, pero Lee Sin dice que es justo a tiempo para que la zorra lo vea, y así pueda ver la relación que tienen, pero el prota menciona, que si se enteran no habrá forma de explicarlo, y en ese instante el prota toma algo bastante rápido y le pide a Lee Sin que entre ahí, y Kale pregunta que si es Liu Feng, y el prota se ve un poco extraño, y Kale le pregunta que qué él está haciendo ese día tan caluroso, pero el prota le dice a Kale, que sucede que él está meditando, pero Kale menciona que algo no parece bien, y le pregunta que si él está bien, y el prota le dice que está bien, es solo una práctica, y vuelve a decir que está bien, y se ríe un poco, y podemos ver qué tipo de práctica lleva el prota con Lee Sin dentro de esta cortina, pero el prota menciona que por suerte pudo hacerse la idea de fusionarse para convertirse en una sola persona, pero en ese instante este ve los pechotes de Lee Sin, y muy sonrojado menciona que no podrá controlarse, bueno ni yo tampoco puedo, pero en ese instante este empieza a ejercer bastante fuerza, y Lee Sin se sorprende, y dice que algo le ha golpeado, pero no te preocupes hermosa ese fui yo, y en ese instante, Lee Sin le pregunta al prota que cómo se atreve a hacer eso en esa situación, porque eso es tan, y ella está tan emocionada, pero al prota se le van a salir los ojos, mientras vuelve a escupir baba, y este menciona que no puede ser, porque se olvidó del fetiche salvaje de Lee Sin, pero Kali le pregunta al prota que qué él está haciendo, y este solo dice ups, y le pide que espere, y pregunta que por qué hace eso, por el prota dice que no es nada, y este se ríe. Entonces Kale le dice que conseguirá el ordenador, y el prota le dice que está bien, pero este empieza a maldecir, porque si se pone a un lado entonces estará expuesto, y si le descubren, y este imagina lo que pasará, pero lo que se imagina es algo más sencillo a lo que sería en realidad, por el prota menciona que no es bueno, y en ese instante gira rápidamente, y Lee Sin también maldice, y le pide que no gire de repente porque todavía está encima suyo, y Kale se ve un poco extraña, y le pregunta al prota que por qué se ha dado la vuelta tan bien, y también se pregunta que por qué Liu Feng está tan extraño, y también se pregunta que si es un traje, pero en ese instante se marcha rápidamente, y le pide que descanse, porque temprano tienen una misión en la mañana, mientras que el prota menciona que por fin se ha ido, y en ese instante estos se caen, y Lee Sin le pregunta que si pueden empezar. Y el prota le pregunta que qué dice, y le grita que espere, y este como un estúpido le pide que por favor no lo haga, porque el próximo día tiene una misión, y tiene que reforzar su traje de batalla esa noche. Así que no tiene tiempo, pero Lee Sin dice que eso es bueno, y se pregunta que sí, ¿acaso está preocupada por ella?
pero el prota le dice que le hará un cambio de imagen a su traje de combate, y en ese instante le pone la mano, y le pide al sistema que haga un cambio de imagen, pero ésta simplemente está gimiendo, y menciona que ese sentimiento, pero el prota se pregunta que qué es eso, que si acaso puede sentir cuando está transformando el traje, y en ese instante, Lee Sin le dice que realmente él quiere tener sexo con ella, pero el prota le dice que espere, y ésta le grita que no y se lanza atrevidamente, y todos tuvimos nuestro rico sexo, bueno solo ellos, pero todos también, pero al siguiente día, si ven detenidamente la cara del prota, este tiene los ojos bien jalados, mientras que Lee Sin está bastante contenta, y Ka le dice que vayan, porque tienen que ir a la ciudad Sinan, pero a 1 kilómetro de la ciudad Sinan en el punto de reunión, alguien le grita al líder, que el informe del escuadrón de la asamblea está completo, y podemos ver a Chuchame, que le pide a todos que se den prisa, porque pronto estarán ahí, y en ese instante llega el prota y saluda a Chuchame, y le pregunta que qué está haciendo ahí, y estos se dan la mano, y Chuchame le dice al hermano, que no esperaba que la asociación de mutantes le enviara ahí en busca de apoyo, y el prota le dice que sí, y ya es miembro de la asociación de mutantes, y Chuchame se ríe, y le dice que era como se esperaba, pero en ese instante alguien llama al prota, y esta es la doctora que le dice hola, y el prota le pregunta, que por qué también está ahí, pero esta le dice que ella es médico del ejército, y va a la ciudad a buscar medicinas, y la doctora se acerca al prota, y le dice que mire su cara y su cuerpo, y le pregunta, que si está perdiendo otra vez, y le dice que no puede seguir así. Pero el prota le pregunta que qué dice, pero en ese instante, alguien pregunta que quién es ella. Y esta es Lee Sin, que dice que hace unos días que no se ven, y le pregunta, que si ya tiene otra confidente, y el prota le pregunta que qué dice, y en ese instante se crea un choque de titanes, y Lee Sin, me dice que su nombre es Lee Sin, y es la primera compañera del equipo de New Friend y espera que se lleven bien, pero la doctora, le dice hola hola, y recalca, que parece que ya sabe la razón por la que el cuerpo de Liu Feng es a menudo deficiente, y le dice que debería saber cómo controlarse, mientras que Kale está de por atrás, y menciona que el traje de goma de esa noche, pero en ese instante llega Chuchame, y le dice a todos, que es la hora de la sesión informativa previa a la misión, y dentro hay un grupo de personas, y uno pregunta que por qué todavía no han empezado, y un sujeto que parece un vaquero se queda en silencio, mientras que Chuchame dice, que va a explicar brevemente la misión, y esa misión, consiste en investigar la ciudad de Sinan donde la guarnición perdió repentinamente el contacto hace 2 días. Y su objetivo es investigar la razón repentina de la pérdida de contacto con la guarnición, y el prota menciona, que el Instituto de Investigación K3 está debajo de la Torre del Reloj, y si existe la posibilidad intentará transportar la comida de regreso tanto como sea posible, mientras que Chuchame dice, que la misión de investigación esta vez será dejada a los cazarrecompensas, y el ejército ha asignado a 3 de sus soldados para ayudar, y en ese instante todos gritan que vayan. Más adelante, están en la ciudad de Sinan, y podemos ver que van llegando los vehículos en filas, y Chuchame dice que ahí pueden bajar, mientras que el prota dice que es extraño, y pregunta, que cómo es que no hay ni un solo zombi, mientras que Lee Sin ya tiene su arma, y dice que todo está muy tranquilo, y todos se quedan en silencio un momento, y alguien dice que hay sangre en el suelo pero ni un solo cuerpo. Y en ese instante el grupo del prota dice que irán a comprobar, el prota entra con su espada y Lee Sin con su arma, y estos dicen que es seguro, pero en ese instante alguien dice que es genial, y le pide que se quite del camino, este es el vaquero, que le dice a los mutantes que escuchen, y le piden que no se interpongan ahí, y salgan y se refresquen, y en ese instante el vaquero pregunta que dónde está todo el mundo, pero para su maldita mala suerte, por estar engreído Dios le mandó su recompensa, y apareció un maldito mutante fucking mente rotísimo, y el siguiente capítulo inicia con una foto un poco extraña, pero bueno, la dejaré a su imaginación, y comenten qué piensan que le están haciendo a la diosa, aunque hay una nota, que dice, que el dispositivo está tomando los informes de los prisioneros, y pide al público, que no malinterpreten, porque es una historia de miedo en el crimen del ojo, bueno pero ¿de qué ojo será? Y por otro lado, al prota le llega una notificación, se detectan zombies mutantes de fusión, obtén 200 puntos por la
Primera muerte, pero hay una nota, no puede dejar que coman demasiados, y estos zombies son realmente asquerosos, y el hombrecito, o el vaquero, que se veía bastante fuerte parece una niña, y pregunta que qué es. Mientras que en ese instante ya tienen a una chica, y ésta pide ayuda, y el vaquero grita que suelte al Pink, y empieza a disparar, pero para nada es posible, porque ya ésta se ha convertido en un zombie, y el vaquero se pregunta, que si acaso la cabeza de su compañera crece en el cuerpo del monstruo, mientras que Lee Sin le pregunta al prota, que si ese tipo de zombie parece diferente a los que han visto antes, y el prota dice, que de todos modos tienen que tener cuidado primero, pero en ese entonces el vaquerito se distrae porque ve a su amiga, y en ese instante está atrapado. Y este se da cuenta cuando una bocota que se parece al demonio de Death Note, y no digan que no, mírenlo bien, bueno, en ese instante llega el prota, y de un ataque le corta la cabeza a este zombie, pero en ese instante por un segundo se movió, y pudo evitar un ataque, y se preguntó, que si acaso la decapitación no le matan, y se pregunta, que si es así como se han comido todo el pueblo, y también se pregunta, que cuántas cabezas significan su vida, y pregunta que de dónde vino el monstruo, porque es realmente difícil de tratar. Pero en ese instante pasa algo maravilloso enfrente del prota, y grita que ahora. Y ésta le vuela una de las cabezas al zombi mutante, y menciona que el arma es muy poderosa, mientras que el vaquero sigue disparando, y grita que él mató a su compañero, y sonriendo este dice que no es la gran cosa. Pero en ese instante se sorprende, y este pregunta que si todavía está vivo, y en ese instante empiezan a correr, ya este fucking mutante agarró a varios de sus compañeros, pero algo llama la atención del prota, y pregunta que qué pasó con la doctora, y también pregunta, que por qué hay tanto, y en ese momento se da cuenta que están rodeados, bueno esto es del lado de Chuchame, quien empieza a maldecir, y le pide a la doctora que retroceda, y Chuchame grita, que las armas de fuego normales son inútiles, y todo el mundo debe ir a los cuarteles, porque hay armas pesadas allí, y el prota pregunta, que qué está pasando en esa ciudad, porque los zombies mutantes son tan extraños, pero dice que lo olvide, y tienen que terminar la misión primero, y en ese momento, el prota dice que no es buena idea quedarse por ahí mucho tiempo, y le pide a Lee Sin que use su traje para proteger a la doctora, y le avise si encuentra la despensa, porque irá al refugio K3 con Callie. Y en ese instante empieza a correr, y dice que él no puede ser tocado por esos monstruos, y en ese instante su espada se pone color violeta, y grita que son unos bastardos, y que se aparten, cortando a uno por la mitad de un solo ataque, y su guante se prendió en fuego, y le lanza un puñetazo a uno de los zombies que lo hizo pedazos, y podemos ver que el vaquerito le dice a su compañero que se deprisa, mientras que este le menciona al jefe que él es muy fuerte, pero en ese instante alguien llama a Liu Feng, y para la mala suerte se están llevando a Callie, sí, se llevan la comida, y el prota está con la cara de un bastardo estúpido, y nada aquí acabó este capítulo, hablamos en unos días, papá.